Buenas tardes, un saludo a quienes habéis entrado a esta cibercharrada y también a todas aquellas personas que la van a ver luego en diferido a través de las redes. La ley de amnistía. Estábamos obligados desde la plataforma aragonesa progresista a debatir sobre un acontecimiento político de primera magnitud para nuestro país. Hemos organizado esta charrada conjuntamente con el colectivo de pensamiento crítico. Para unos, la tramitación de esta ley ha podido significar la oportunidad de hacer de la necesidad virtud y conseguir así mayoría de investidura. Para otros, es un paso imprescindible para la convivencia en Cataluña y en el conjunto del Estado español. Algunos la ven como un acto para reparar una injusticia, otros como un atentado a la Constitución, como una traición. Para unos rompe España, otros piensan que es imprescindible para cohesionar nuestro país. La amnistía, polémica, utilizada como arma contundente por parte de las derechas contra el gobierno progresista. Unos la defienden por convicción y otros por oportunidad. Otros la combaten justo por lo mismo, por puro oportunismo, y a otros simplemente les da igual. Tendremos en esta charrada con nosotros a Nicolás Sartorius, un incansable luchador militante por la democracia y las libertades, una autoridad política y moral incuestionable. Nos dará su punto de vista sobre el proyecto de ley de amnistía, las negociaciones, la actitud de los diferentes actores y su trascendencia para el futuro de nuestro país. Va a moderar Pilar Saracíbar, que es coordinadora del colectivo de pensamiento crítico. Pues es un tema actual, controvertido, ¿verdad? Polémico y supongo que con mucha ignorancia acerca de él. Entonces, creo que tenemos con nosotros el ponente mejor que podíamos tener, a Nicolás Sartorius, que bueno, ya sabemos, todos tenemos muy claro quién es Nicolás Sartorius, que tiene una dilatada trayectoria política, como abogado, como escritor, desde que era estudiante, ¿verdad? Estaba ya en la resistencia contra la dictadura, cofundador de comisiones, de alternativas. Bueno, en definitiva, tiene un nutrido currículum que todos conocéis, entonces lo vamos a ahorrar, porque yo creo que lo importante es escucharle a él, ¿verdad? Que nos transmita parte de su conocimiento acerca de este tema, de la amnistía. Que estaremos todos encantados de que estés con nosotros. Sin más, Nicolás, te doy la palabra, ¿vale? Pues venga, muchísimas gracias, Pilar, y yo también me intentaré ser breve para que luego pueda haber más preguntas y dudas que origina este polémico asunto. Me habéis dicho que hable de la amnistía dentro del marco democrático y de la Constitución, y no es que sea un gran experto, pero sí fui el primero que la defendió. Bueno, entonces, yo creo que para... ¿Me oís, no? Sí, sí, perfectamente. Vale. Bueno, pues yo creo que para entender el tema de la amnistía en los términos en que se ha planteado, hay que partir del resultado de las elecciones del 23 de julio, las últimas elecciones. Entonces, en las últimas elecciones, como sabéis, quedó primero el señor Feijóo, la derecha, como más votado. El segundo quedó el Partido Socialista con el señor Sánchez y, como dice nuestra Constitución, pues el jefe del Estado, el primero que encargó la posibilidad de formar gobierno, pues fue al que había tenido más votos, que fue el señor Feijóo. El señor Feijóo no lo consiguió y, como dice la Constitución, pues se le ofrece al segundo. Y el segundo tenía dos opciones: o repetir elecciones o lograr una mayoría. Lo de que eso está claro, ¿no? No había otra más. O formas una mayoría en el Congreso o se disuelves y vas a elecciones. Evidentemente, el ir a elecciones, desde el punto de vista progresista por lo menos, tenía un riesgo gravísimo.
y es que habiendo sacado entre el PP y Vox, les había faltado 4 votos para la mayoría absoluta, y si hubieran repetido las elecciones, es más que probable que hubieran conseguido la mayoría absoluta. Eso es para marcar un poco el cuadro, ¿no? Y ahí hay un tema que es la cuestión fundamental, y que yo por lo menos lo planteé así. Que la cuestión en ese momento no era tanto el tema de amnistía sí o amnistía no. El tema era, ¿queremos tener un gobierno progresista o no? ¿Preferimos ir a elecciones de nuevo? Esas eran las opciones que había. Y en el tema de la cuestión de la amnistía, que era una condición sine qua non, que ponía algunos partidos catalanes para poder apoyar a Sánchez, la pregunta que había que hacerse era, ¿estamos de acuerdo? O sea, antes de plantearse la amnistía o otras cosas, como podía ser el indulto, etcétera, la cuestión era, ¿estamos de acuerdo en que era positivo superar las consecuencias penales del conflicto del 2017 en Cataluña, sí o no? Ese era el problema que había que plantearse, si queríamos ser serios. Es decir, ahí hubo un problema gravísimo, gravísimo, el más grave que ha habido en España después de que se ha establecido la democracia. Todos podéis recordar cómo estaba Cataluña en el año 17, la situación que había, y eso era, en mi opinión, muy importante superarlo. Es decir, había un bien superior a proteger, que era contribuir a pacificar, a la concordia, a la normalización de la sociedad catalana, una parte de la sociedad catalana, con el resto de España. Porque eso, en mi opinión, es algo que fortalecía la democracia en su conjunto. Y había que partir de un antecedente que ahí me dio mucha, por lo menos a mí, me dio alguna luz. Y es, ¿fueron positivos o no los indultos? Porque claro, antes de plantearse todo esto de la amnistía, como sabéis, hubo unos indultos. Indultaron, después de unos años que habían estado en la cárcel, a los dirigentes, sobre todo de Esquerra, pero también a algunos de Junts, que habían estado en la cárcel, se les dio un indulto. Bueno, después de esos indultos, ¿qué sucedió? ¿Mejoró la situación en Cataluña o empeoró? Y es evidente, no lo puede negar nadie, que en Cataluña se creó una situación mucho mejor a partir de esos indultos, sin duda. Segunda reflexión. ¿Esos indultos fortalecieron en Cataluña el independentismo o no? No solamente no les benefició, sino que los arrasó. Esquerra perdió la mitad de los votos. Y Junts sacó, bueno, 7 diputados cuando históricamente sacaba 14 y más. En cambio, ¿quién gana en Cataluña después de los indultos? Pues resulta que el PSC se convierte en el primer partido de Cataluña con gran diferencia. Es decir, saca más votos que los otros dos juntos. Y el segundo queda Sumar. Es decir, que la conclusión de los indultos fue muy positiva. Indultos es una medida de gracia. Otra cosa que había que plantearse, yo por lo menos me la planteé, ¿era posible seguir en la vía de indultos? ¿O esa vía ya estaba difícil? Pues en mi opinión era muy difícil seguir por la vía de los indultos, porque ya no se trataba de indultar a 7, a 8 dirigentes, se trataba de algunos cientos, algunos dicen algunos miles, que son además gente con menos responsabilidades de los que habían sido indultados. Es decir, que habían indultado a los jefes y en cambio iban a empapelar a los indios. Es decir, que había ahora un montón de procedimientos judiciales que estaban en marcha y que no se podían ir por la vía de indulto, porque lo que sí prohíbe la Constitución es los indultos generales. Por lo tanto, no podías ir por el indulto general. Tenías que permitir que se celebrasen un montón de juicios, incluyendo 40 o 50 contra policías nacionales,
que hubiera llevado 1 año, 2 años, 3 años, vete a saber con la justicia que tenemos, de procedimientos continuos en Cataluña y otra vez Cataluña incendiada, porque evidentemente todos esos procedimientos darían lugar a protestas, crispación, enfrentamiento, etcétera, etcétera. Entonces, como no era posible ir a una vía de indulto para tanta gente, la amnistía me pareció un método adecuado. Bueno, una vez llegados aquí, que los indultos fueron positivos, había una cuestión que había que plantearse a partir de aquí. ¿Es constitucional o no la amnistía? Bueno, vamos a ver, si yo sería muy petulante si dijese que sí, que es constitucional, porque no soy el Tribunal Constitucional. Porque eso lo va a decidir un tribunal que está para eso, que es el Tribunal Constitucional. Ahora, yo, en mis conocimientos y en el estudio que he hecho del asunto y lo que he leído de muchas cosas, yo personalmente creo que sí es constitucional. Y además voy a explicar por qué. Primero se ha dicho, primer argumento que he oído muchas tonterías, pero bien, voy a decir argumentos. No es posible la amnistía porque no la contempla la Constitución. Bueno, pero tampoco la prohíbe. Es decir, la Constitución española no habla de ella. Pero lo que la gente no ha dicho nunca, yo sí lo dije, y el otro día en el Parlamento Pachi López me mencionó con el argumento este que voy a dar, es muy importante. Y es que, claro, esas cosas se saben porque uno es mayor. Es decir, cuando se hizo la Constitución del 78, el mismo Parlamento que dio la amnistía de 1977 es el mismo Parlamento que hizo la Constitución. Eso sería una estupidez y una aberración que el mismo Parlamento que da una amnistía luego la prohíba en la Constitución que hace. No sé si, vamos, la cosa es más clara que el agua. Es decir, fue el mismo Parlamento y además una amnistía, que fue la amnistía de 1977, porque hubo varias, la última amnistía, cuando ya estaba formado el Parlamento que hizo la Constitución, esa amnistía amnistió a terroristas con delitos de sangre, a torturadores de la policía y a todos los crímenes habidos y por haber. ¿Por qué no se incluyó la amnistía literalmente en la Constitución? Pues no se metió porque Alianza Popular estaba en contra, votó en contra de la amnistía del 77, ahora que hablan tanto de la reconciliación. Bueno, pues votaron en contra de la amnistía del 77. Y cuando se debatió, porque ahí hubo una propuesta que hizo Raúl Morodo, diputado del PSP, diciendo que se metiera expresamente, y le dijeron que no, porque eso rompía el consenso constitucional. Y en aras de ese consenso, porque la Constitución se hizo fundamentalmente en el consenso de todos, pues no se metió expresamente. Ese es el motivo por el cual no figura la amnistía. Porque evidentemente no se quería, diciendo, bueno, no se mete, pero tampoco se prohíbe, con lo cual eso queda abierto. Ese es un primer argumento que se ha utilizado y que hay que explicar por qué. Se ha dicho, bueno, la amnistía destruye la unidad de España, es el final de la democracia, es el final de la transición, en fin, todo eso no voy a explicar porque son cosas absolutamente absurdas. ¿Cómo se puede decir que la amnistía va contra la transición cuando uno de los elementos clave de la transición fue precisamente la amnistía de 1977? El elemento clave. Entonces me parece que es un argumento bastante pobre. Pero bueno, todo eso forma parte de la propaganda. Luego se dice que si se da una amnistía, no solamente se borra el delito, sino que es como si no ha existido el delito. Eso es falso. ¿O es que alguien cree que los que estábamos en la Constitución del 78 éramos tan bordes y tan estúpidos
para pensar que cuando se perdonó a los etarras y a los torturadores no habían cometido delitos? Pues claro que los habían cometido. No podíamos pensar de que no los habían cometido. Lo que hace la amnistía es borrar los efectos, no el delito, los efectos del delito. La gente lo confunde para confundir, claro. Es decir, la amnistía no es decir que lo que hicieron los de Cataluña al declarar la independencia no cometieron ningún delito. Pues claro que cometieron delito. Ahora la amnistía lo que hace es eliminar los efectos. Ahora claro que los han cometido. Y si lo vuelven a hacer, volverán a ir a la cárcel. Pues ya está, eso está más claro que el agua. Es decir, por lo tanto, ese es un argumento falso. Luego hay otro argumento que he oído también a algunos juristas que dice que es que las amnistías solo se hacen cuando cambia un régimen político. Un cambio de régimen, que fue el caso del año 77. Eso es no tener ni idea de la historia de Europa. Porque ha habido cantidad de amnistías en múltiples países con el mismo régimen que ha seguido después. El último, en Gran Bretaña, con una ley que se llama Ley de Legado y Reconciliación de Irlanda del Norte, en donde Gran Bretaña, que nadie puede dudar de que es un país democrático dentro de lo que llamamos países democráticos, bueno, pues nada menos que ha amnistiado a terroristas del IRA, a gente con crímenes, en fin, de todo. A uno de ellos ahora creo que es hasta ministro. Es decir, quiere decir que lo han hecho. Lo ha hecho Inglaterra, lo hizo Portugal hace poco, lo ha hecho muchos otros países, han dado amnistía para resolver problemas políticos enquistados, que no había otra manera de resolver. Por tanto, ese es un argumento también que se cae por su peso. Luego hay otro que han dicho algunos juristas que dicen, hombre, si el indulto general no se puede dar, que es lo menos, ¿cómo es posible que se pueda dar lo más, que es la amnistía? Se quedan tan tranquilos. Claro, nunca han leído una sentencia muy, muy importante, una sentencia del Tribunal Constitucional, la 147 del 83, que dice, en la sentencia del Tribunal Constitucional de 1986, del 21 de noviembre, que dice que la diferencia entre amnistía e indulto no es de cantidad, no es que una sea menos y otra más, es que es de naturaleza diferente. O sea, no sé si me explico. No es un problema de que una sea menos y otra sea más, sino que son de naturaleza diferente. ¿Por qué dice eso el Tribunal Constitucional? Hombre, porque los indultos los da el Poder Ejecutivo y la amnistía el Parlamento. Por lo tanto, es una diferencia de naturaleza, no es una diferencia de cantidad, de que una sea más y otro menos. Es que son cosas diferentes. La prueba es que la amnistía tiene que ir por una ley orgánica que exige una mayoría cualificada y en cambio los indultos los da el Ejecutivo, los da el Gobierno. Aunque luego diga que es que los da el Rey, ¿no? Los decide el Gobierno, el Consejo de Ministros. Por lo tanto, ese argumento, que se olviden de él porque no tiene ni pies ni cabeza. Luego se dice, hombre, es que cuando das una amnistía prácticamente les tienes que pedir perdón. No he dicho que hay que pedir perdón a nadie, ni cuando se dan indultos ni cuando se dan amnistía. O se ha dicho, hombre, es que no se han arrepentido. Bueno, yo alguna vez irónicamente he dicho que a mí me dieron dos, no uno, dos, en época de Franco, y era una dictadura, y nadie me pidió que me arrepintiera. Nadie me dijo, te damos el indulto, pero te tienes que arrepentir. No, porque no me hubiera arrepentido, hubiera seguido en la cárcel. Nadie me dijo nada, se me dio el indulto y fuera. Y me dieron dos. Uno, cuando murió el Papa. Franco era tan católico, cuando murió un Papa daba un indulto. Todos estábamos deseando a ver si moría un pobre Papa, pero bueno. Y luego había el indulto que dio el rey cuando llegó a la jefatura del Estado. Dos indultos. Nunca me pidieron que me arrepintiera de nada. Entonces, luego hay quien dice,
también como argumento en contra. Bueno, ¿y quién garantiza que no hagan lo mismo? ¿Quién nos garantizaba a nosotros que no hiciéramos lo mismo? Pues si hace lo mismo, las consecuencias serán las mismas, se les aplicará la ley. El problema de la garantía, porque es un poco inocente e ingenuo decirle a los nacionalistas catalanes: oye, tenéis que decir que no lo vais a repetir. Ahí me recuerda el catecismo Ripalda. Es decir, es que es de una ingenuidad política asombrosa. Es decir, que te digan, hombre, es que no se han arrepentido. Pero, oye, ¿por qué se tienen que arrepentirse? A mí me es igual que se arrepientan o no. El problema es que no lo vuelvan a hacer. Y para que no lo vuelvan a hacer, el Estado tiene que tener dos instrumentos. Uno, que si lo vuelven a hacer, las consecuencias serán las mismas. Dos, crear unas condiciones en Cataluña que no tengan fuerza para hacerlo. Y esa es la clave. Y la manera de que no tengan fuerza para hacerlo es que en Cataluña los partidos no nacionalistas sean más fuertes que los nacionalistas, que es justo lo que está pasando ahora. Por lo tanto, eso es como en política se deben resolver esos problemas. Y luego hay otras cuestiones, pero que no quiero cansaros, porque hay multitud de sentencias del Tribunal Constitucional, con lo cual, que es el que va al final decidir, luego no lo voy a decidir yo, ni ninguno de nosotros. Eso va a ir al Tribunal Constitucional y será el que diga si es constitucional o no la amnistía. Hay gente por lo visto, muy docta que dice, no, es inconstitucional. Bueno, pues se ve que no se han leído algunas sentencias del Tribunal Constitucional, porque hay una, por ejemplo, para no repetir, una sentencia ya del año 1983, el 20 de julio, que dice: debe ser el legislador el que determine el régimen jurídico de la amnistía. Más claro, agua, ¿no? Debe ser el legislador el que decida y determine el régimen jurídico de la amnistía. Solo el legislador podrá integrar el derecho que permite la aplicación en cada caso de la amnistía. ¿Eso quiere decir que para el Constitucional todo tipo de amnistías son constitucionales? No. Por eso han afinado tanto a la hora de redactar la ley. Yo me he leído la ley. Claro, el otro día el ministro de Justicia decía, hombre, la gente lo que tiene que hacer es leerse la ley. ¿No? Yo estaba pensando, joder, pues si piensa que los millones de españoles se van a leer la ley, va apañado. Entonces, el tema, ahora cuando te la lees, te das cuenta que está muy bien fundamentada y que muy probablemente esa ley pasará el filtro del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo. Ojo, del español y del europeo. Está también fundamentada esa ley, con todo tipo de sentencias del Constitucional que permiten la amnistía, etcétera, etcétera, que ya han empezado a decir, con lo cual me demuestra a mí que va bastante bien fundamentada, han empezado a decir que es que el Tribunal Constitucional no vale. No sé si ya lo han oído ustedes. Han empezado a decir que, bueno, que el Tribunal Constitucional tiene una mayoría, no sé qué, que está politizado. Cuando dicen eso es porque piensan que el Tribunal Constitucional probablemente va a decir que sí, pero luego tendrá que ir al Tribunal Europeo. Hay muchas sentencias, incluso en la rehabilitación que hubo de los militares profesionales de la República, que al principio, como saben ustedes, no se les reintegró, no se les reconoció nada, pero luego sí, fue una especie de amnistía. Y la ley de 1977, la ley de la amnistía de 1977, en la que yo estuve bastante involucrado, pues esa ley sigue vigente. Es decir, cuando se hizo la derogación general de la jurisdicción franquista, de la dictadura, esa no se derogó. Y la ley de 1910 sigue vigente. Es un detalle, ¿no? A tener en cuenta, ¿no? Por lo tanto, bien, vamos a ver lo que dice el Tribunal Constitucional, vamos a ver hasta qué punto luego hará ya el debate sobre si el terrorismo es amnistiable o no es amnistiable, todo eso. Bueno, en la ley está dicho que el terrorismo
buscado con efectos de sangre y de eso no se puede amnistiar. Tampoco el delito de traición. Por eso la Junts todavía tiene 2 enmiendas por ahí colgando que quiere meterlas y que yo espero que el gobierno no se las conceda. Pero la ley es, en mi opinión, es impecable en cuanto a argumentación y en cuanto a resultado. Por lo tanto, si la amnistía es constitucional, partiendo de que yo creo que es un buen sistema para pacificar la situación en Cataluña de una manera rara, por lo menos para la próxima. Cuando se dice que eso va en contra de la Constitución española, evidentemente no va para nada. Pero, hombre, es que va en contra del principio de igualdad. Ah, sí, ¿y por qué va en contra del principio de igualdad? Es decir, las amnistías cuando se dan, la amnistía del 77, que todo el mundo alabó como la gran reconciliación, no se le dio a todo el mundo. ¿No? Por ejemplo, a los delitos comunes no se aplicó la amnistía. Podría haber dicho, pues es una desigualdad, ¿no? Porque también son delitos. No, se les aplicó a los delitos de intencionalidad política. Esa fue la amnistía del 77. Y nadie dijo, es que atentaba al principio de igualdad. No, nadie se le ocurrió decir esa memez. Porque las amnistías son acotadas, como los indultos, como toda medida de gracia, a un colectivo determinado. Es decir, si se da la amnistía ahora a estos de Cataluña, pues no quiere decir que se les va a dar a los de la ETA, y se los va a dar a los violadores. Eso es una tontería. Entonces, el tema está en que no va en contra, nunca un delito de gracia va en contra del principio de igualdad, para nada. Es una medida que está en la Constitución, la medida de gracia, que tiene dos posibilidades. El indulto, que es el Ejecutivo, el Rey, el Ejecutivo, y luego una posibilidad que es la amnistía, que es el Parlamento, que es la soberanía del pueblo español. Por lo tanto, puede efectivamente dar. Por todos esos motivos, es por los que yo creo que la amnistía, desde el punto de vista político, es positivo y es un acto político totalmente, como todos los actos del Parlamento, que está dentro de la Constitución española, que es positiva para pacificar, para llevar a concordia y la pacificación a Cataluña, que no tiene elementos contrarios y que se ha hecho una campaña contra ella en base de falsedades, argumentos absolutamente erróneos que no tienen nada que ver con la realidad. Otra cosa es, y eso siempre hay que respetarlo, yo por lo menos, por supuesto, lo respeto, es lo que diga al final el Tribunal Constitucional. Y además el Tribunal Constitucional, si las sentencias he trabajado muchísimo en época de abogado, pues no siempre dice es constitucional o no es constitucional. El Tribunal Constitucional afina mucho y dice, puede llegar a decir, es constitucional si se interpreta de esta manera, no lo es si se interpreta de esta otra. Eso también el Tribunal Constitucional suele hacerlo. O esta parte de la ley es constitucional, pero este artículo o este apartado no lo es. Bueno, vamos a ver lo que dice. Yo creo que va a pasar el filtro del Constitucional y el filtro del Tribunal Europeo. Pero bueno, doctores tiene la Iglesia. A partir de aquí, lo que ustedes quieran preguntarme, encantado de responder. Muchísimas gracias, Nicolás. Como siempre, tan didáctico, tan concreto, que nos has ilustrado perfectamente con las sentencias, porque efectivamente si de algo peca este tema tan polémico, tan complejo, es
que de una gran ignorancia. Efectivamente, nadie se ha leído la ley, eso por supuesto. Pero además, como se han utilizado las emociones y se ha manipulado de tal manera como arma arrojadiza política, pues entonces desde las emociones a las emociones. Entonces se ha hecho ahí un totum revolutum que nadie conoce ni nadie tiene ni idea, con un mínimo de rigor de este instrumento tan beneficioso, por otra parte, como es la amnistía. Entonces, ha quedado muy, muy claro. Ahora, si os parece, damos paso al debate, ¿verdad? Voy a poner galería para veros a todos. Quien quiera que ponga la manita, las manitas amarillas, si la encontráis, yo no la encuentro nunca, o si no, levanta la mano que yo los veo, ¿vale? Levantado la mano. Vale, Cristina. Buenas tardes, señor Sartorius. Para mí es un honor escucharle. Esa es la verdad. Ha costado. Hoy nos ha costado. Bueno, yo estoy encantada de escucharle. ¿Qué le iba a decir, señor Sartorius? ¿Qué piensa de la amenaza esta de la declaración unilateral que ha propuesto el señor Puigdemont con la CUP? Se refiere a una cosa que se presenta en el Parlamento de Cataluña. Exactamente, sí. Pues que me parece radicalmente negativa, inconstitucional totalmente y que no va a salir adelante porque no tiene votos. Primero, creo que ya los letrados del Parlamento de Cataluña han dicho que eso no se puede someter a votación, pero en el caso de que la sometan a votación, dado que el PSC, todos los demás están en contra, e incluso Esquerra ha dicho que no la va a votar a favor. Se ha abstenido, sí. Se ha abstenido, por lo tanto, solo quedarían los votos de la CUP y de Junts. Entonces, eso es una propuesta que hizo la CUP, una propuesta que nace de la CUP, que es un partido pues antisistema, enloquecido, en fin, que no tiene ninguna relevancia, porque en las últimas elecciones ni tan siquiera ha sacado ningún diputado en el Parlamento español, ni nada. Pero Junts, evidentemente, en su pelea con Esquerra, pues lógicamente la vota a favor para decir yo soy... ¿Cómo va a votar Junts una cosa que diga que quiere la independencia de Cataluña? Pero si es lo que quiere. Entonces, bueno, pues es una provocación de alguna manera, aumentar sus elementos de negociación, pero vamos, no va a ir a ninguna parte. O sea, es algo totalmente inane. Bueno, como siempre ha sido una exposición muy didáctica, pero yo te pediría que profundizases en dos temas. Primero, las diferencias entre el indulto general que prohíbe la Constitución y la amnistía. Ya has dicho alguna de ellas, pero creo que tal vez hay alguna más y conviene aclararlo porque es una cosa reiterativa. Y la segunda cuestión es también, ¿va a encontrar la separación de poderes, como dicen algunos, una ley de amnistía? Porque evidentemente no lo hay. Y la tercera, a lo mejor me gustaría que profundizases un poco más en una sentencia que has citado de pasada, que es esa del Tribunal Constitucional, en la que dice que indulto y amnistía son cualitativamente diferentes, y en la que también dice una frase que recoge el preámbulo de la ley, que es que no hay restricción constitucional directa sobre esta materia, que es curioso que diciéndolo tan claro se ponga todavía en dudas por algo. Me gustaría saber tu opinión y que nos lo aclarases un poquitín más a la hora de defender esta ley. No, vamos a ver, ha dicho la presentadora Pilar con mucha razón que en todo el debate de la amnistía y eso lo que hay es mucha propaganda, muy poco rigor, bueno, rigor cero. Entonces, me parece que es todo propaganda y todo es embarullar el asunto y sobre todo acudir a los instintos más primarios de la gente, ¿no? Entonces, con argumentos que, claro, que a la gente le encienden, ¿no? Bueno, es que resulta que vamos a pedir perdón a Puigdemont, porque hay que pedir perdón a nadie.
Es decir, se han dicho cosas tremendas por gente además muy cualificada, ¿no? Claro, la gente pues se confunde, ¿no? ¿Qué será esto? ¿No? Pero yendo a las preguntas que usted plantea, mire, el indulto, bueno, ambas dos son formas de lo que se llama del derecho de gracia. Pero la diferencia entre uno y otro es fundamental porque en el caso del indulto, primero, tiene que haber un juicio, tiene que haber una sentencia y quien indulta a petición del interesado o de alguien cercano al interesado, puede ser un familiar, puede ser un abogado, lo que sea, decide el Consejo de Ministros. A propuesta del ministro de Justicia. Y bueno, pues hay muchísimos indultos, bueno, y eso es el indulto. Es una fórmula que hay mucha discusión sobre si eso es una prerrogativa feudal o que es muy antigua y todo eso, pero bueno, todos los países tienen las fórmulas del indulto. Entre otras razones, aunque parezcan muy antiguas, por una razón, porque como la justicia es muy lenta, hay personas que cuando las juzgan han cometido un delito, me refiero a un delito común, un delito no necesariamente político, y al cabo de los años, cuando tienen que ir a la cárcel, es una persona ya honorable, que tiene su trabajo, su familia, que lleva 4 o 5 años sin delinquir, y claro, entiendo lo que quiere decir, ¿no? Y que entonces es bastante... Hay un instrumento para poder evitar ese tipo de cuestiones. O sea, que sea, digamos, que sea reconvertido, para que nos entendamos. Que es lo que la justicia y la Constitución pretende, que la gente no sea delincuente toda la vida, ¿no? Entonces, claro, cuando cometió el delito, pues efectivamente, pero luego cuando ya llega los tribunales a decir tienes que ir a la cárcel, pues que eso es un disparate mandar a esa persona a la cárcel. En esos supuestos, pues hay ese instrumento del indulto. La amnistía es otra cosa. La amnistía es un acto de la soberanía popular, del Parlamento. No es el gobierno quien da el indulto, quien da la amnistía, sino que es el Parlamento que lo decide a través de una ley. Y no es necesario, en los casos de la amnistía, que haya habido juicio ni que haya habido condena. Puede haberla habido o no. Y por lo tanto, lo que hace es que desaparecen los efectos de lo que se hizo. No el delito, los efectos del delito y los antecedentes penales. Por lo tanto, tiene esa fuerza y generalmente las amnistías se dan para situaciones de confrontación política en el que hay un interés superior para el fortalecimiento de la democracia y de la propia Constitución, y voy a poner un ejemplo. Ustedes saben que hubo un terrorismo terrorífico en Irlanda del Norte entre el IRA y los católicos, los protestantes, los británicos. Ahí se cometieron todo tipo de atrocidades, entre otras torturas, ejecuciones extralegales, ahí hubo de todo, por parte del gobierno británico y por parte del IRA. Pero ese conflicto había que terminarlo. Y se terminó. Y se terminó hasta el punto de que hoy los representantes políticos del IRA están gobernando en Irlanda. Y el gobierno británico ha dado hace poco esa ley, lo que llaman ellos Act, esa ley que les he mencionado, que se llama así, Ley de Legado y Reconciliación de Irlanda del Norte. Esa es la palabra que han utilizado, reconciliación. Porque había que pasar página, acabar con un conflicto político enquistado que no permitía un desarrollo normal de esa colectividad. Y por eso ellos dieron esa amnistía. En el caso nuestro, pues es algo parecido. ¿O es que alguien cree que si ahora nos metiéramos en 1000 o 1500 procedimientos judiciales en Cataluña íbamos a pacificar la situación en Cataluña? Estaríamos cometiendo un disparate y además muy injusto,
porque estaríamos metiendo, vamos, haciendo algo contra personas con mucha menos responsabilidad de los que ya han sido indultados. Por lo tanto, yo creo que está clara cuál es la diferencia entre una amnistía y un indulto, y luego que atenta contra la separación de poderes. Hombre, es que es un argumento muy débil, porque claro, pues entonces también el indulto va en contra de la separación de poderes, más todavía. Y en cambio se dan por todos los gobiernos de este país, de derecha, de izquierda, han dado indultos a mansalva. Y nadie decía que iba en contra de la separación de poderes, porque el indulto que decide el gobierno, bueno, pues también va en contra de la separación de poderes. Y yo creo que no, es decir, los jueces hacen su función. Los jueces hacen su función, condenan, sentencian. Ahora, luego está el legislativo, que tiene la facultad de dar amnistías, porque es un poder soberano. No va en contra de la separación de poderes para nada. No es que el legislativo diga, tú no puedes juzgar, no. Yo digo que los efectos de esos delitos quedan anulados. Ya está. Ahora, los jueces han hecho su función. El Tribunal Supremo condenó, ¿no?, a los dirigentes de Cataluña, ¿no?, por la cárcel, y luego el gobierno los indultó. Nadie dijo que iba en contra de la separación de poderes, porque ahora se dice que va en contra de la separación de poderes, y cuando se dieron los indultos nadie dijo nada. Nadie dijo nada cuando los indultos. Nadie se le ocurrió decir que iba en contra de la separación de poderes. Ahora con la amnistía se ha montado la mundial, pero entonces nadie dijo nada. Aparte de que, bueno, yo estoy convencido de que si el señor Feijóo no dependiera de Vox, para tener mayoría hubiera dado la amnistía, el indulto y lo que hubiera hecho falta. Vamos, yo seguro. Lo que pasa es que cuando él dice, hombre, yo no he concedido porque mis principios me lo han impedido. Venga, no me cuenta a mí historias para no dormir. Usted no lo ha aceptado porque Vox no le hubiera votado entonces, con lo cual no le hubieran servido para nada los votos de Junts. Los votos de Junts son 7 y los de Vox son muchos más. Y Vox nunca hubiera aceptado una amnistía. Por lo tanto, usted no lo hizo porque ni pagando le votaban, ni pagando. Entonces, esa es la razón. Ahora, últimamente, ya lo ha dicho, ¿no? Que sí, que se podría ver lo de los indultos. ¿No? Quiero decir, no va para nada en contra de la separación de poderes. En todos los países democráticos de Europa se han dado amnistías y a nadie se le ha ocurrido decir que eso atentaba a la separación de poderes. No, gente seria sabe de qué va esto. Domènec. Bueno, y yo en primer lugar lo que quería deciros es de como plataforma que os agradezco que me hayáis permitido meterme en este escenario, sobre todo para saludar a Nicolás. Os estoy hablando desde Tarrasa, él ha estado en Tarrasa varias veces y conoce efectivamente la huella de Cipriano García, que fue un diputado que marcó a gente de nuestra generación. Bueno, como siempre, es un lujo escuchar todos los razonamientos jurídicos y políticos en el momento actual para analizar en fin, esta propuesta de amnistía. Y yo quiero hacer dos consideraciones muy breves y una cosita final. La primera consideración es de que efectivamente desde Cataluña, quienes hemos vivido durante 10 años esta cosa del procés, pues sabemos que esto hay que cerrarlo de una vez y que ha habido una serie de medidas que ha tomado el gobierno con el apoyo de otras fuerzas políticas que, bueno, han llevado al terreno de la política lo que eran una exaltación de emociones que hacía muy difícil hacer política en Cataluña. O eras independentista o lo contrario, ya eras efectivamente la extrema derecha. Y ahí era muy difícil de entrar en esa lógica. Y como ha explicado Nicolás Sartorius, pues estamos en una situación
radicalmente distinta. Es cierto que ahora estaba la amenaza de cientos de juicios de gente que participó en manifestaciones, etcétera, que volvía a contaminar el panorama y eso hacía muy difícil continuar haciendo política, que es lo que ha hecho una parte del independentismo. Otra cosa es esta iniciativa que han tomado en el Parlamento. Esto es de cara a la galería, esto no tiene ninguna salida y lo que hay efectivamente es una puesta en escena. Hay una rivalidad entre un partido que también jugó a la exaltación de las emociones como era Esquerra Republicana, pero que ha aprendido a hacer política, y Junts, que efectivamente que están rivalizando y que tratan a ver cómo pueden vender este giro de la mejor manera posible. Una pregunta sería, claro, ¿qué opina Nicolás Sartorius de que puede pasar en estos días todavía en que están viendo cómo se puede mejorar el texto de la ley de amnistía? Yo creo que efectivamente es muy complicado, muy difícil. Yo creo que ya fue una prueba de fuerza el voto en contra de Junts cuando se llevó al Parlamento la ley. Bueno, y ahora no me acabo de fiar en absoluto, no me acabo de fiar en absoluto, aunque entiendo que el gobierno no ha roto efectivamente el juego e intenta evidentemente encontrar una cobertura. Bueno, mi pregunta muy concreta es, Nicolás, ¿tú crees que todavía hay margen para mejorar alguna cosa o es que están efectivamente escenificando que hasta el final después llegarán a una... Y para acabar ya, mirar, también en esto del independentismo, pues claro, también se quiere conseguir una atribución de que ellos eran los que más habían luchado contra Franco y que son los más radicales. Ahora hemos lanzado desde nuestra asociación, la Asociación Catalana de Expresos Políticos del Franquismo, una iniciativa que es poner en valor a la gente procesada por el TOP, quienes estuvieron detenidos y no estuvieron procesados, e incluso la gente que no se resignó y estuvo presente en todas las luchas, en las fábricas, en los barrios, en las universidades, contra la amenaza de lo que era el TOP. Yo digo esto porque efectivamente aquí aparecen como protagonistas la gente del movimiento obrero, los comunistas, los dirigentes en los barrios, en muchos lugares, y esto también nos ayuda a nosotros en Cataluña a que quede clarificado quiénes hicieron posible las libertades democráticas, las libertades nacionales en Cataluña, que fue efectivamente el conjunto de ese catalanismo popular encabezado en su momento por el PSUC y también por otras fuerzas progresistas, que fueron los que hicieron posible la y la libertad de ese puerto que se permita en Cataluña también hablar de problemas políticos que lo tenemos y muy graves como es la sequía y reconocer que desde que entró el señor Mas, después del tripartito, no se ha hecho absolutamente nada en estos 20 años por tener efectivamente infraestructuras, una política para evitar los contesto, males. Domènech, te contesto la pregunta. Sí, ya está. Mira, aparte de la reflexión, muy que estoy de acuerdo, pero ¿qué va a pasar con el texto actual? Yo no lo tocaría. Es decir, puede ser que haya, no sé, si quieren a lo mejor algún adverbio o alguna, pero lo que es el fundamento, o sea, las dos propuestas, las dos enmiendas que hace Junts últimas, de que tiene que condonarse, que tiene que entrar todo tipo de terrorismos de cualquier tipo, aunque vaya en contra de los derechos humanos, yo eso no lo aceptaría y lo otro tampoco. El tema de... Creo que además no tiene razón de ser. Yo creo que no va a haber ningún tribunal serio, no sé en España, pero de luego fuera de España, que considere que en el proceso hubo terrorismo. Creo que no lo hubo. Y por lo tanto, creo que todo esto que está haciendo el juez García Castellón y todo lo que se está moviendo por ahí, eso no es más que, bueno, pues juegos dentro de la ofensiva que hay
desde los sectores más conservadores, pero yo desde luego no modificaría en lo sustancial la ley como está. Yo creo que sí, o sea, sé que hay gente que se suicida, claro, y en política y en todo, ¿no? Pero yo creo que Junts al final va a votar a favor de esa ley. Si no lo hace, oye, pues allá ellos, porque es una ley que esa amnistía no es una amnistía que va a beneficiar al gobierno, es para beneficiarles a ellos, que son los que están empapelados. Entonces, si ellos la rechazan, pues oye, pues el gobierno dirá, yo he hecho todo lo posible, no la han querido, pues oye, ¿qué voy a hacer? Probablemente el gobierno tendría entonces el arma de ir a indultos individuales, de los que tengan menos responsabilidad, no sé, tiene otros instrumentos, pero de luego, si alguien piensa que porque Junts vote en contra de esa ley, el gobierno este va a caer, está totalmente equivocado. Este gobierno puede seguir gobernando tranquilamente, aunque no se apruebe la ley de amnistía. Sería bueno que saliera adelante, por supuesto. Pero, bueno, pues si Junts no la quiere, pues allá ellos, ¿no? Creo que lo pagarían muy, muy caro en Cataluña, porque no lo comprendería nadie. Por lo tanto, sería un suicidio. Pero bueno, a veces que los partidos también se suicidan. Hay otras manos por ahí levantadas. Sí, Juan. Sí. Un momento, ya tengo ahora tengo el micrófono, sí. Estaba en silencio, perdón. Nada, simplemente agradecer al señor Sartorius la claridad en la exposición, ha sido muy didáctico e interesante escucharle. Introducir quizá una pequeña reflexión también, ¿no? Hablábamos antes, hablaba José Luis, de si la ley de amnistía provocaba un problema en la separación de poderes. Yo creo que realmente esto viene más derivado de un pecado original, que fue en su origen tratar un problema político o sea, hacer una dejación de funciones por parte de quienes tenían las responsabilidades políticas entonces y poner en manos de los jueces y de la judicatura la solución a un problema que estaba muy fuera de su alcance. De hecho, vimos cómo al final eran claramente unos desórdenes públicos, acabaron primero intentando ser una sedición, después, una rebelión, luego acabó siendo una sedición. Ahora nos encontramos con que ese terrorismo del que usted habla ha tardado 4 años en aparecer. Quizá, no sé, la sensación que yo tengo es que quienes más están atentando ahora mismo contra la separación de poderes son precisamente miembros del Poder Judicial, que están, mientras dicen que se limitan a juzgar y a hacer ejecutar lo juzgado. Hoy mismo García Castellón, cuando estaba tan enfadado con la autoridad de Suiza, decía que es que ellos no se metían en política, que solamente se limitan a juzgar y a hacer ejecutar lo juzgado, y que fíjate que le preguntaba por la amnistía, que era un tema político, y que él ya se había manifestado en contra de esa ley. Entonces dices, pero ya has manifestado en contra de la ley que debes aplicar, que llega, es decir, que a lo mejor aquí estamos en un momento en el que, claro, se les dio un encargo a la judicatura que acabaran que se les está yendo de las manos. Es decir, que al final alguien tendrá que hacer exámenes de conciencia, porque, claro, incluso quienes estaban en aquello tenían que deducir, tenían problemas para tipificar al final. Y ahora, hombre, yo también entiendo, quiero decir que quien se está jugando entrar en la cárcel, y encima entrar en la cárcel cuando parece que te van a amnistiar por unos delitos que para evitarlo te acusan de delitos de mayor gravedad, claro, dices, ojo, que yo ya no me fío de nada, porque también muchos juristas de reputado prestigio decían que claro, no se veía en ningún lado, pues, ya no por supuesto el golpe de Estado, pero ni aquella rebelión, ni la sedición, y al final, claro, llegaron los indultos, sí, pero claro, es que tenían que llegar, quiero decir, antes hablaba, señor Sartorius, de que aunque eran antiguos, es más, hay muchas veces que los propios jueces, lo sabe bien, dicen, yo me veo obligado a condenar porque es mi trabajo, pero propongo que lo indulten porque este señor ya se ha insertado. ¿Vale? Es decir, que claro, aquí casi estábamos en una situación en la que los jueces no lo iban a decir, pero estábamos casi allí, ¿no? Es decir, porque al final, no sé, yo sinceramente creo
que se nos fue a todos un poquito de las manos el asunto y ahora estamos otra vez en esa situación, como se ha dicho muchas veces aquí, en esas emociones cruzadas en las que yo ahora me busco cómo hacer fracasar o hacer naufragar el proceso, porque no quiero el proceso, que es legítimo. Es decir, alguien podría tomar la decisión de no amnistiar, o alguien podría haber tomado la decisión de no indultar y que las penas se hubieran cumplido. Pero claro, aquí estamos mareando la perdiz muchísimo y todo proviene de un pecado original, que fue tratar un tema político que tenía unas derivadas, es que al final lo hemos visto, hubo sedición porque hubo una funcionaria que no pudo salir por unas manifestaciones y 2 coches de la Guardia Civil un poco magullados, y joder, es que cualquier no sé, cualquier protesta, ya no me voy a poner en los fregaderos aquí, pero en Bruselas entonces hemos visto más violencia, entiéndanme, que tratada en un sentido lato, ¿no? Bueno, yo creo que en el origen de esto, efectivamente, yo desde luego no hubiera sido partidario de otro tipo de penas, no la de cárcel, que además creo que son mucho más eficaces teniendo en cuenta que se trata de políticos, ¿no? Yo creo que hubiera ido por la vía de la desobediencia y de los delitos de ese tipo y los hubiera inhabilitado durante 10 o 15 años, con lo cual has liquidado al político de que se trate, y le hubiera puesto una multa de unos cuantos millones, con lo cual le arruinas. Es decir, lo que se hizo con el señor Mas, todavía está buscando el dinero. Es decir, que a mí me parecía eso mucho más efectivo, mucho más eficaz, que coger a unos políticos y meterles en la cárcel, porque en el fondo pues, les conviertes en una especie de símbolos y de héroes que al final les vas a tener que sacar algún día, ¿no? Entonces, creo que se trató mal. Se intentó, por parte de la Fiscalía, como usted sabe, el delito de rebelión, pero el propio Tribunal Supremo, con buen criterio, dijo, no, rebelión no, en todo caso sedición. Si el propio Tribunal Supremo en aquel juicio, que fue hace ya 4 años, no sé cuánto, el juicio aquel del Supremo de aquí, ¿no?, de Madrid, no vieron rebelión sino sedición, ¿cómo es que se saca ahora el terrorismo? Pero si en aquel juicio nadie habló del terrorismo. Porque son los mismos fiscales. No, claro, los que estén autorizados, exacto, son los mismos fiscales que hacen el informe ahora. En aquel juicio, con aquellos que eran dirigentes de todo lo que había pasado, nadie se le ocurrió sacar el tema del terrorismo. Incluso el Supremo dijo que no había habido rebelión, porque no había habido nada de eso, sino que había habido el delito de sedición o desórdenes públicos agravados, en fin, como llamar ahora. Ahora resulta que no, que es que hay un delito de terrorismo. Pero bueno, ¿cómo es el terrorismo? Después de haber conocido el terrorismo de ETA, sabemos perfectamente qué es el terrorismo. Que yo sepa, en Cataluña hubo desórdenes graves. Yo creo que se cometieron delitos. Yo creo que sí, creo que se cometieron delitos de desórdenes, de desobediencia, de muchas cosas, de utilizar el dinero para cosas que no debían utilizar. Hubo delitos y cosas de estas, porque hasta ahora los tribunales europeos no han querido saber nada. Entonces, yo creo que es verdad que se fue un poco tenía que haberse tratado de otra manera. Ahora, es verdad delito. O sea, tú no puedes en un país declarar la independencia de una parte del país, no lo puedes hacer, eso es un delito. Ahora, eso hay que castigarlo, y si lo vuelven a hacer, se volverá a castigar, seguro. Había otra palabra, me parece. Yo no la veo. Sí. A Y a mi izquierda. Chema de la Riva ha pedido la palabra. Pues yo creo que lo de seguir manteniendo la confianza en Junts es creer en que la Virgen va a aterrizar y va a resolver el problema. Y finalmente todo esto está produciendo un desgaste del gobierno muy complejo y muy difícil de asimilar, y sobre todo que está contaminando todo el territorio y todos los territorios. Y no lo hablo por los resultados de Galicia. Entonces, una cosa que yo sí te quería preguntar, Nicolás, ¿tú crees que esto es muy grave para el futuro del PSOE si se sigue
en este proceso de intentar con Junts llegar a un acuerdo que es prácticamente imposible o que cada vez lo manipula de una manera? A ver. Bueno, yo creo que tiene totalmente la razón en cuanto al tema de la comunicación. Yo creo que yo lo he dicho muchas veces y se lo he dicho a ellos. Yo creo que este es un gobierno que ha hecho cosas muy buenas en política económica, en políticas sociales, y sin embargo no las ha explicado, vamos, no las ha vendido bien, para entendernos, ¿no? Sino que todo lo ha embarullado, la amnistía, otro tipo de cuestiones, y sin embargo todas las partes positivas que ha hecho pues han quedado un poco, ¿no?, llevado francamente mal. Yo sé que no es fácil, porque los medios de comunicación, ¿para qué nos vamos a engañar? La mayoría están en manos de la derecha, claro. Entonces, no es que sea fácil librar esa batalla, pero hay que explicar mucho más las cosas, pero mucho más. Luego es verdad que le han echado en cara no solo a Sánchez, sino a muchos otros que, bueno, que habían sostenido antes que la amnistía que no era posible y tal y igual. Pero a mí me lo preguntaron en televisión, el programa este de Xavier Fortes, ¿no?, por las noches, que invita de vez en cuando. Y bueno, pues con cierta ironía me dijo, oye, ¿usted por qué cree que se dice no a la amnistía y luego se dice que sí? Y pues esas cosas se modifican estudiando. Entonces, vamos, era una manera irónica. Es decir, pues bueno, uno dice las cosas, pero luego se pone a estudiarlas y cambia de opinión. Pero también porque las circunstancias cambian y en política es muy importante las circunstancias. Entonces, bueno, decía Sánchez en unas declaraciones de hacer de la necesidad virtud, ¿no? Dijo esa frase, hacer de la necesidad virtud. Bueno, yo escribí un artículo en El País que era darle la vuelta. Eran las virtudes de la necesidad. Yo creo mucho en las virtudes de la necesidad. No de la necesidad virtud, sino de las virtudes de la necesidad. Claro, yo no me creo que al PC, por ejemplo, le legalizaran porque le tenían un gran amor. No me lo creo, ¿eh? Entonces, y sin embargo, un mes antes estaba diciendo que jamás legalizaremos al PC y un mes después lo legalizaron. Porque eso es la política. No entienda eso, pues es que no sabe lo que es la política. Pues se dicen cosas que cambian incluso de un día para otro, porque depende de las circunstancias y de muchas cosas. Y luego hay una cosa que yo creo que ha dicho que yo no creo que el gobierno tenga confianza en Junts. No tiene ninguna. Y Junts ninguna en el gobierno. Y nadie tiene, porque es que en política no es un problema de confianza. O sea, no es de fiarte. Nadie se fía de nadie. El problema es que si en un momento determinado te pones de acuerdo en algo o no. No porque te fíes. Para nada. Entonces, vamos, yo no creo que el PSOE, con la experiencia que tiene, ¿no?, de años de gobierno y todo, se fíe de nada. Y no se fían para nada. Y nosotros tampoco de ellos. Por eso, como no se fían, es por lo que están mareando la perdiz, ¿no? Porque claro, cada uno ve que le van a engañar al otro, etcétera, no se fían. Yo creo que en el tema de Galicia, está bien que haya hecho esa observación, porque en el tema de Galicia hay gente que ha dicho, no, ¿ves? Por defender la amnistía, mira lo que le ha pasado en Galicia, ¿no? En Galicia ha sido todo lo contrario. Es decir, en Galicia los votos ha perdido el PSOE, se han ido todos al bloque, y el bloque no es que esté de acuerdo con la amnistía, la autodeterminación y muchas cosas más. Por lo tanto, los que han ido del PSOE, que se han ido al bloque, no ha sido por el tema de la amnistía, sino más bien por otros motivos que no es el caso ahora, ¿no? Es decir, yo no creo, yo sé que lo de la amnistía está teniendo un coste en el conjunto, menos en el País Vasco, en Cataluña, quizá en Galicia y en algunos otros territorios, yo creo que no tiene mucho coste. En Cataluña, de luego, cero. Lo vamos a ver en las elecciones próximas. Ahora, en el conjunto de España y con la campaña que hay, es evidente que tiene un desgaste. Pero ese desgaste puede llegar a ser grave con dos circunstancias. Sería grave.
Primero, si esto tarda mucho. Es decir, hay 4 años. Si esto se resuelve en un año, dentro de 2 o de 3, la gente se ha olvidado. Y 2, depende de lo que haga el gobierno en otros temas. Es decir, yo lo que creo que si el gobierno hace políticas sociales avanzadas, como está haciendo hasta ahora, por ejemplo, el tema de los presupuestos es importante, el futuro, me refiero a los futuros presupuestos. Entonces yo creo que hay posibilidades de, porque son 4 años, es mucho tiempo y ahí pueden pasar muchas cosas. Depende de qué pasen las elecciones vascas, europeas, catalanas, que son las próximas que van a venir. Vamos a ver por dónde va el tema. Pero hay una cuestión que es como yo he empezado. Vamos a ver, ¿qué otra opción había que no fuese la amnistía? Es que no había otra. Vamos, había otra, sí, que es ir a elecciones y que ganara el PP con Vox. ¿Cómo estaría hoy? No sé, ustedes, pero para mí se hubiera sido, desde el punto de vista del país, de España, que es lo que me interesa, pues hubiera sido una tragedia. O sea, que en España gobernase el Partido Popular con Vox, que es un partido de extrema derecha, neofascista, que dice cosas terribles. Vamos, que propone cosas terribles y que las están aplicando muchas de ellas en las comunidades autónomas que están gobernando juntos. Y si no, que se lo pregunten en Castilla, León y en otros sitios. En Aragón. Es decir, entonces el problema está en que esa opción había que frenarla. Y la única manera que había era, bueno, pues porque nadie te da el voto si no le concedes cosas. Es que Esquerra pidió unas cosas, que si las rodalíes, el otro pide otras, de la amnistía y Vox cuando gobierna con el PP en las comunidades también le saca cosas, ¿no? Lo primero que le pide es que la ley de memoria democrática fuera, la ley de no sé qué fuera. Es decir, todo el mundo tiene que hacer concesiones. Pero yo creo que no es un problema de que el gobierno se fíe para nada de Junts. No se fía nada. Pero es un problema de cálculo, de decir, me interesa llegar hasta aquí, no me interesa llegar hasta aquí, lo vamos a ver en los presupuestos. Claro, Junts es un partido de derechas. Junts es un partido nacionalista de derechas. Vamos a ver en los presupuestos qué actitud adopta, ¿no? Pero también hay que decir una cosa a los señores de Junts. Los presupuestos del Estado están ya prorrogados. O sea que si no se los aprueban, no se hunde el mundo. O sea, se prorrogan los presupuestos anteriores que eran muy avanzados y de contenidos muy avanzados. Por lo tanto, la prueba que están prorrogados es que enero, el 24, ya han funcionado los presupuestos anteriores. Y ahora en febrero también y en marzo también. Ahora, que salgan unos nuevos presupuestos estaría muy bien. Pero yo tengo mis dudas de que Junts se los vaya a aprobar. Pero a ver. Manuel y Cristina. Manuel. Sí, buenas tardes. Desde luego, en primer lugar, agradecer a Nicolás su presencia aquí esta tarde, su presencia en los medios de comunicación, tanto en escrita como en televisión. Yo creo que su pensamiento, sus reflexiones siguen siendo súper interesantes e importantes. Su presencia siempre que lo llamamos y lo necesitamos en las jornadas de la lucha contra el franquismo que se celebraron el pasado mes de octubre aquí en Zaragoza. En fin, gracias Nicolás porque sigas estando ahí, ¿no? Te necesitamos, te seguimos necesitando, ¿no? Y más que una pregunta, es una propuesta que ya hice en esta misma plataforma que al fin y al cabo articulamos. Muchos estamos afiliados a partidos políticos, desde luego a los sindicatos de clase, pero esto es una plataforma de la sociedad civil, igual que tanto la plataforma progresista de Aragón como el colectivo Pensamiento Crítico. Y yo creo que ya lo hice, digo, en otra reflexión que tuvimos sobre el tema de la amnistía, y lo vuelvo a hacer hoy.
Ha habido preguntas en este sentido y Nicolás ha respondido sobre en qué medida esto puede pasar factura al gobierno progresista, el tema de la amnistía, ¿no? Y le puede pasar factura, no cabe duda. Indudablemente coincido y comparto con Nicolás que en cuanto antes se tramite y cuanto más tiempo pase una vez solucionado el problema hasta las próximas elecciones, menos será en fin, el déficit o el problema que generará al gobierno, ¿no? Mi propuesta, creo que nos tenemos que movilizar la sociedad civil. Cuando se hicieron los indultos, esta plataforma, esta parte pequeñita de la sociedad civil aragonesa recogió cientos de firmas en favor de los indultos que mandamos al gobierno de España y que además pues el entonces jefe de gabinete de presidencia pues nos contestó agradeciendo pues nuestro apoyo, ¿no? Yo creo que aquí estamos personas comprometidas desde el punto de vista político, sindical, social, etcétera, que podemos recoger cientos y cientos, y por no decir a lo mejor miles, de firmas a favor de la amnistía. Y es una manera también de apoyar pues esta política tan importante del gobierno progresista por la conciliación. Yo he vivido en Cataluña 5 años, conozco la sociedad catalana y sé que realmente merece la pena trabajar y luchar por conseguir pues bueno, la reconciliación que de alguna manera va a significar la amnistía. Dirigentes, entre nosotros somos políticos de aquí de Aragón, planteémonos la posibilidad de recoger firmas. Yo no sé cómo lo verás, Nicolás, creo que la derecha está súper movilizada y creo que si desde plataformas sociales progresistas como somos nosotros nos movilizáramos sería muy importante. No, bueno, estoy completamente de acuerdo. La derecha está muy movilizada, no solo con firmas, está movilizada en la calle. Está movilizada en la calle, es decir, ha movilizado todo lo que tiene. Si ustedes se han dado cuenta, no es que haya sido una movilización pues en las manifestaciones estas de la Plaza de Colón o de Cibeles o donde sea. No, ellos han movilizado a sus jueces, a sus fiscales, a sus policías, a sus guardias civiles, a los ayuntamientos, a las diputaciones, todo lo que tienen lo están movilizado en contra del gobierno para hacer caer este gobierno. Y la izquierda está bastante desmovilizada. Se han hecho cosas, pero yo estoy completamente de acuerdo que hay que movilizarse. Porque es verdad que el tema de la amnistía, decía el anterior interviniente con razón, va a tener un desgaste para el PSOE, sí, pero mucho más desgaste hubiera sido que estuviera gobernando el PP con Vox, me parece, vamos. Entonces el problema está en que esto tiene remedio. Si hubiera estado gobernando él no tendría remedio. Es decir, esto se puede remontar. Si la cosa no dura mucho, si nos tiramos 4 años hablando de la amnistía, claro, estamos... Ahora, si esto más o menos en un plazo prudencial de 1 año, una cosa así, queda liquidado el tema de la amnistía y se ve que el efecto en Cataluña es positivo, etcétera, y el gobierno hace una política social avanzada, pues yo creo que es perfectamente remontable y que se puede hacer frente a esta situación. Porque, bueno, ahora ha habido el atacazo enorme de Galicia, pero bueno, ahora vendrá el País Vasco y ahí se lo pegará otro. O sea, la suerte va por barrios, ¿no? Entonces, y luego vendrá Cataluña, y luego vendrán las europeas, y luego vendrán muchas cosas. Pero es verdad que va a haber un desgaste por parte del Partido Socialista, lógicamente que va a haber un desgaste. Pero ya digo, muchísimo peor hubiera sido que estuvieran gobernando el PP con Vox. Es que yo no sé si la gente se da cuenta de lo que es Vox, es que es terrible. Y como el PP, para quitarle votos a Vox, también gira cada vez más a la derecha, precisamente para quitarle votos a Vox, pues claro, tenemos una derecha muy dura, durísima, ¿no? La más dura que ha habido en el periodo democrático, ¿no? Entonces es muy importante que los sectores progresistas se movilicen. Yo me quedo muy admirado. Bueno, luego hubo las elecciones y la verdad es que el gobierno que se ha formado es un gobierno más bien progresista. O sea, tampoco es que se perdieron las elecciones tanto, ¿no?
pero con la política que ha hecho este gobierno, yo estoy pensando, por ejemplo, ahora el aumento del salario mínimo, ¿no? El aumento del salario mínimo en España ha subido un 50 y tantos % en los últimos años, que nunca jamás había sucedido. O, por ejemplo, las pensiones, que han subido un 8%. Es decir, ha hecho cosas enormes, no se habían hecho nunca. Entonces, bueno, yo muchas veces digo en broma, vamos, un jubilado, que son más o menos los pensionistas, ya somos, no sé, 11 millones o 10 millones, que vote a la derecha es que, perdón. Claro, si las pensiones han subido, pero bueno, muchísimo. Ahora, ese tipo de cosas, luego los medios aparece mucho menos que los temas estos de la amnistía, no sé qué, en fin, otros temas, ¿no? Y eso es la batalla que hay que dar, claro. Y como los medios de comunicación, desgraciadamente, no están precisamente en manos de los progresistas, pues lo que usted dice es fundamental. Había hoy un artículo en El País muy interesante que mencionaba a un compañero muy querido mío del 1001, Eduardo Saborido, en unas memorias que ha escrito, decía, mira, hablando de aquella época, decía, claro, yo me hice del PC porque cuando estaba en la fábrica, yo no sé si era bueno o malo, no tenía mucha idea ni lo que era el PC, ni lo que era... Pero eran los que estaban, ¿no? Eran los que estaban. Bueno, pues ahora, si queremos ganar la batalla, hay que estar con la gente, no fiarse solo de Internet, del reloj, del móvil, no. Hay que estar. Y si no estamos, pues entonces va a ir mal la cosa. Hay que estar. Te dicen, no, es que esas son las cosas antiguas. Ahora todo se hace a través de los móviles y no sé qué. Digo, no, estáis equivocados. Totalmente equivocados. Hay un libro muy interesante, estoy leyendo, de un político americano que se llama Bernie Sanders. Bueno, este hombre, que viene se declara socialista, democrático, etcétera, que le consideraba una especie de loco por las cosas que decía, en la última campaña que hubo, de presidencia de Estados Unidos, sacó millones de votos. Millones de votos. Ganó en varios estados. Y cuenta cómo hizo la campaña. Hizo una campaña capilar, minuciosa, con miles y miles de voluntarios jóvenes, con gente movilizada. En Estados Unidos, ustedes saben, está muy avanzado todo el tema de la tecnología digital, etc. Bueno, él iba a cada condado, a cada ciudad. Movilizó a 2 millones de jóvenes organizados que llamaban por teléfono, iban a visitar a la gente. Yo creo que es por ahí por donde no hay que espabilar. Bueno, hay una mano por ahí. Cristina, el micrófono, Cristina. Perdonen. Muchas gracias, señor Sartorius. Me encanta escucharle. Yo le quería preguntar si usted considera que la amnistía es un problema nacional o se puede extrapolar, porque, por ejemplo, se habla de la trama rusa, se habla de tener intermediarios. Entonces, ¿usted lo considera la amnistía un problema nacional o se puede extrapolar? No entiendo. Bueno, no, es un problema nacional. Hay eslóganes que dicen, por ejemplo, Europa, ayúdanos a resolver el problema de la amnistía. ¿Usted cree que necesitamos a Europa para resolver el problema de la amnistía? Yo no he oído que haya intermediarios en el tema de la amnistía. He oído que hay intermediarios para el Consejo General del Poder Judicial. Un europeo, un comisario europeo. Pero para el tema de la amnistía yo no he oído nada de que haya intermediarios de nada. Lo que se habla de intermediarios es en las relaciones entre el Partido Socialista y Junts. Pero no para el tema de la amnistía, sino en general. ¿Y usted eso lo encuentra positivo?
Bueno, a mí no me gusta mucho eso, ¿no? Creo que el tema europeo tiene más sentido, somos parte de Europa, totalmente, y por lo tanto para mí Europa ya no es un problema internacional. Para mí Europa es como si fuera España. Entre otras cosas porque el 60% de todas las cosas que a usted le pasan se deciden en Europa, no en España, aunque usted no lo sepa. Entonces, a partir de ahí, pues Europa es la casa común y bueno, para mí un comisario europeo es lo mismo que si fuera un ministro español. No veo la diferencia. Entonces, el tema de lo otro es diferente. Lo otro es que como no se fían, por eso que decía el otro compañero, decía, es que no te puedes fiar de Junts. Claro, nosotros no nos fiamos de Junts y Junts no se fía de nosotros. Entonces es por lo que se planteó el crear un personaje, me parece, latinoamericano, que no ha vuelto a aparecer ni a sonar por ningún lado. No sé si ha desaparecido o es que no le pagan el sueldo, no sé. Pero la cosa es que no ha aparecido por ningún lado. Y bueno, es una cosa entre dos partidos. Ojo, que hay que distinguir. Ahí no entra el gobierno español. Eso es un tema entre el Partido Socialista y Junts, que pueden hacer lo que quieran porque son entidades, partidos, pues dijéramos, privadas. Ahora, el gobierno español no acepta ningún tipo de intermediación en este tipo de cuestiones. Para nada. Únicamente en el tema del Consejo General del Poder Judicial, que lógicamente no es que ellos lo haya aceptado, es que Europa, claro, le preocupa que en España lleve 5 años sin renovarse el Consejo General del Poder Judicial cuando la Constitución dice que tiene que renovarse. Vamos, lleva 5 años fuera de la Constitución, por responsabilidad, en este caso, única y exclusiva del Partido Popular, que no ha querido negociar una renovación. Entonces Europa ha dicho, oye, tenéis que resolver este problema porque si no os vamos a multar. Y bueno, y entonces el PP ha dicho, como no me fío del PSOE, y el PSOE tampoco del PP, pues dice, bueno, vamos a poner al comisario de justicia de la Unión Europea. Pero eso es otro tema, eso no tiene nada que ver con la amnistía. Muy bien. Pues yo creo que ya no hay más manos, ¿verdad? Señor Sartorius, reiterarle nuestro agradecimiento, reconocer su amable y generosa intervención en esta charrada en nombre de la Plataforma Aragonesa Progresista, en nombre del colectivo de pensamiento crítico. Ha sido un lujo, como siempre, escucharlo, tan didáctico. Alguien decía antes, sigue Nicolás. Yo me sumo a eso, sigue Nicolás. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia y bueno, seguiremos en la lucha y efectivamente tendremos que hacer todo lo que esté en nuestra mano. De acuerdo. Crecer, como decía Jesucristo, crecer y multiplicar. Eso es. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches, chicas, chicos. Hasta la próxima. Un placer. Adiós, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Nicolás, muchas gracias por tu charrada con nosotros y por haber pasado este rato. Muy interesante. Siempre bueno contigo. Gracias, Nicolás. Adiós. Gracias a vosotros.